Hola Hernán, muy buen mediodía para vos, buen mediodía para todos. Como vos recién lo mencionabas, la verdad que la cuota de los colegios se ha incrementado y de manera considerable. Estamos por cronicar un hecho particular que están viviendo acá en Villa Belgrano. Padres han convocado a una caravana acá alrededor del colegio Castel. Esto que sucede acá se ha incrementado de manera considerable la cuota. Algunos de pagar 16.000 pesos pasaron a pagar más de 24.000 pesos. Estamos con una de las madres acá que nos va a contar cuál es la situación. Hola, muy buen mediodía para usted. Hola, ¿Cómo es el incremento en las cuotas? El incremento fue demasiado exagerado porque en diciembre los que pagaban antes del 10 pagaban 16.000 pesos 250, en marzo pagamos 18.000, en abril pagamos 21.000 y ahora en mayo 24.000 con 60. Eso es todo lo que pagamos antes del día 10. ¿Tienen 2 o 3 niños que mandan a la escuela? ¿Tienen que pagar esa cifra? Tienen una cuenta muy reducida, creo que del 5% al segundo hijo. Es muy reducida. ¿A qué se deben esos excesivos incrementos? Ellos dicen que porque el año pasado no aumentaron, consideran que tienen que recuperar lo del año pasado más lo de un predio que han alquilado en el club oficial para deporte, el cual me parece totalmente inoportuno, ya que estamos en pandemia y los chicos no hacen gimnasia ahí, son actividades extracurriculares y todos estamos viendo la crisis económica, que es muy difícil en este momento afrontar los gastos de los colegios y los gastos diarios que hay. La comida ha aumentado mucho, los impuestos. Entonces, todos estamos viviendo esta pandemia y necesitamos que el colegio se adapte a la realidad que vivimos. No queremos sacar nuestro hijo del colegio. Los profesores son excelentes, los directivos son excelentes. Entonces, ¿por qué tenemos que sacar a nuestros hijos? Esa es la respuesta que nos dan. Si no les gustan, se retiran. Tienen las puertas abiertas. Creo que no es la solución. Ustedes ven la gran cantidad de autos que hay. Sí, realmente es masiva la movilización. Recuérdame el nombre del colegio ubicado en pleno corazón de Villa Belgrano. Colegio Castel Franco. El representante legal también es de la Dante. Y la cuota de la Dante es muchísimo menor. Y hay un acuerdo hasta octubre del 2021 de 17.000 pesos. Debido a este fuerte incremento, ¿muchos alumnos se han ido de ese colegio? Sí, todos los años se dan muchos alumnos. Sí, se dan muchos alumnos. Inclusive tengo entendido que en quinto año hay una sola burbuja porque no tienen número suficiente. Bueno, ¿qué van a hacer los padres ante esta situación? Y nosotros los padres que queremos es el diálogo. El año pasado y todos los años anteriores era a través de un representante, de un delegado de cada grado y cada curso. El señor Audino habían quedado que en febrero se volvían a juntar para ver los aumentos este año y resulta que les dijo a los representantes que no representaban a nadie. Nosotros decimos que nuestros representantes sí nos representan y queremos un diálogo con los representantes, porque es imposible tener diálogo con todos los padres. Bien, bueno, este es el testimonio de uno de las mamás que está participando de esta nutrida protesta. Acá los padres de la escuela Castel Franco están protestando, realizando una caravana reclamando por el excesivo incremento en las cuotas mensuales que les vienen por los niños que mandan en este colegio. Ahí está el testimonio de una de las mamás. Adelante usted. Gracias, Silvina. Gran movilización entonces en la zona norte, la gente indignada con los costos de las cuotas en este colegio. Avanzamos.